Vamos a pedirle al doctor Hugo López-Gatell que nos hable de cómo va la vacunación, en particular cómo va la vacunación de médicos, enfermeras, de hospitales COVID, la vacunación de adultos mayores, la vacunación de maestros y la vacunación que ya inició de 50 a 59 años. Sobre eso. Con gusto, presidente, con su permiso. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Aquí vamos a comentar sobre la vacunación. Ya veíamos ahorita la imagen, la curva de distribución por fecha de las vacunas. Como se ha explicado desde el inicio, en esta curva, que es semejante a las curvas epidémicas, pero esto de algo muy positivo, que es vacunas aplicadas, presentamos día por día desde el 24 de diciembre del año pasado cuántas vacunas se logran por día. La velocidad a la que se logran las vacunas, aplicar las vacunas en México, reiteramos, depende fundamentalmente de la velocidad a la que llegan las vacunas. El sistema que se ha establecido, el operativo Correcaminos, nos permite vacunar de manera inmediata. Las vacunas que llegan en un día dado, pongamos el ejemplo, las que acaban de llegar y que presentó el doctor Pedro Centeno, estas tardan en tránsito aproximadamente 4 días. Tránsito obviamente no es solo el desplazamiento a cada entidad federativa, sino es que lleguen, se distribuyan a las localidades, a los centros de vacunación y se pongan ya a disposición del personal vacunador. 4 días es el tiempo promedio de desplazamiento, pero de manera continua en cuanto llegan, se van a la ruta y se van a la aplicación. No hemos parado de vacunar, ningún día nos hemos quedado sin vacunar, excepto en los días de la calibración al inicio de diciembre, donde 2 o 3 días no hubo vacunación. Pero pueden ver en la gráfica, todo lo demás ya se ha mantenido alguna cantidad de vacunación diaria. Ayer llegamos a una cifra récord, es la más alta día de vacunación, 604.065 dosis, en este caso para las 4 subpoblaciones que están en proceso de vacunación. La siguiente, por favor, nos muestra que casi 20 millones de dosis de vacunas han sido aplicadas en nuestro país, exactamente 19.951.121. La siguiente, por favor. Y aquí está la distribución por los distintos grupos. En total tenemos las 13.328.238 personas que ya han sido vacunadas, al menos en la primera dosis. Y aquí vemos las distintas subpoblaciones. Comentamos, como indicó el presidente, en personal de salud se ha continuado la vacunación del personal de salud de las unidades COVID, de las unidades de primera línea de respuesta. Extensamente hemos explicado la importancia de este segmento de vacunación como un mecanismo de protección grupal, colectiva, independientemente de que el mecanismo es vacunar a personas, lo cual es desde luego muy benéfico. El objetivo en el plan de vacunación en México y en muchas partes del mundo es el asegurar la continuidad de la operación del sistema de salud en su segmento que atiende a las personas con COVID. Ese es el propósito técnico definido en México y en muchos países que tienen programa de vacunación contra COVID. Continúa y no hay distingo alguno entre unidades privadas y públicas en la medida en que se trate de las unidades de primera respuesta, de las personas que están en las unidades de primera respuesta. El personal educativo también hemos explicado desde que se planeó, incluso antes de que iniciara en el estado de Campeche, tiene también un propósito de salud pública claramente definido. Lo mismo, el mecanismo es vacunar personas, cada persona que queda vacunada queda protegida, pero no debe confundirse el objetivo de salud pública con la idea de que se vacuna para proteger a cada persona. El objetivo es un objetivo grupal y es un objetivo estratégico para la nación. Es muy importante distinguir que en el caso de la vacunación para personal educativo, las condiciones de vacunación no son una alta intensidad epidémica. Las condiciones favorables a vacunar son una baja condición epidémica, baja intensidad. Esto es la razón por la que iniciamos en el estado de Campeche
estado que llevaba al momento de que inició la vacunación 5 meses y medio consecutivos de semáforo verde, es decir, bajo riesgo de transmisión. Por un tiempo solo nos mantuvimos en esa meta de Campeche. Recordarán que en anticipación a la Semana Mayor, al periodo de Semana Santa, decidimos no avanzar en la vacunación a personal educativo para asegurarnos que no se presentara la tercera ola. Y entonces concentramos el esfuerzo de vacunación en la megalópolis, las 6 entidades federativas, junto con la Ciudad de México, que tenían el mayor riesgo de presentar esta tercera ola. Muy afortunadamente la tercera ola no se presentó. Era nuestra obligación decir que podía existir ese riesgo para llamar a la población a tener mayor cautela, pero hubo éxito, no se logró que ocurriera la tercera ola, lo cual es muy positivo. Una vez que pasó ese momento, entonces regresamos al objetivo inicial, continuar la vacunación en personal educativo. Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, los 5 entidades federativas de la primera ronda, y luego vamos agregando paquetes de 4, 5, 6 entidades federativas que continúan su vacunación en personal educativo. El objetivo, tener condiciones favorables para reabrir las aulas y restituir los servicios en forma presencial que aseguran el derecho a la educación, un derecho fundamental que no se puede posponer indefinidamente. Y tenemos ahí 1.335.367 personas que han sido vacunadas. Aquí sí, una dosis es una persona porque estamos utilizando la vacuna CanSino, que solo requiere una dosis. En el caso de las personas adultas mayores, también tenemos comentarios importantes para especificar, que los hemos hecho ya varias veces. Estas 10.689.313 personas que han sido protegidas forman parte de la línea central de los criterios de vacunación de nuestro programa, que es semejante también al de varios países que tienen vacunación COVID. El propósito fundamental es reducir la mortalidad, el riesgo de hospitalización y en general los desenlaces desfavorables de las personas. ¿Por qué razón se prefirió el criterio de edad? Uno, porque es el más fácilmente reconocible en forma segura, en forma inobjetable. Cada persona se sabe su edad, tiene documentos de identidad o es reconocido por su comunidad y se puede fácilmente ordenar de mayor a menor edad. A diferencia de otros criterios como las comorbilidades, las enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones COVID, donde existe obviamente gran variabilidad en tiempo de diagnóstico, en complicaciones, etcétera, y no es tan claramente identificable quién tiene una situación así. No por ello se desplaza el criterio de comorbilidades, pero está considerado como un criterio secundario. El criterio primario es la edad. Primer bloque, 60 y más, hemos concluido, lo comentamos aquí la semana pasada, y aquí comento, verán ustedes, estos 10.689.000 representa a aquellas personas que ya han quedado totalmente documentadas en forma individual. El martes previo aquí comentamos de 11.148.263 vacunas aplicadas o personas vacunadas. Eso es lo que hemos logrado, pero en esta contabilidad, para darle continuidad a lo que presentamos todos los días, contamos ya las que están directamente registradas en forma individual. Pero tenemos, por la operación de campo, información inmediata de las personas que lograron ser vacunadas. Por eso el martes presentamos esa cifra. Y finalmente, las personas de 50 a 59, iniciamos este pasado lunes 3 de mayo, va a muy buen ritmo, hay un enorme entusiasmo también en este grupo de población. Los centros de vacunación realmente funcionan de manera muy eficiente. Hemos privilegiado ahora los macrocentros. Recordarán que cuando inició la vacunación y cuando inician algunas entidades federativas, poco la curva de experiencia llevó al inicio a utilizar unidades de menor tamaño. Después vimos que había buena respuesta de la población a las unidades de gran tamaño y entonces son de alto flujo. El tiempo de permanencia medio es menor a 1 hora
de las personas que entran y salen ya vacunadas, registradas, y obviamente los 30 minutos de vigilancia para asegurar que no se presenten eventos de consideración. Casi 500,464,659 personas de 50 a 59 han recibido ya su dosis inicial. Aquí estamos usando el resto de las vacunas. También recordar que no se ha cerrado completamente la posibilidad de que una persona de 60 y más sea vacunada en esta etapa. Nosotros identificamos haber logrado la meta, considerando que en la realidad hubo personas que pudieron no haberse enterado, no estaban en su localidad en el momento de que se les convocó a ser vacunadas o la razón que sea. Pero seguimos insistiendo, si usted tiene 60 años o más y por alguna razón no se vacunó cuando le correspondía, sigue siendo bienvenida a ser vacunada. No está cerrada la puerta. Aunque la etapa en este momento formalmente está definida 50 a 59, en realidad es 50 y más si alguien faltó, que se acerca a los centros de vacunación y será vacunado. En la siguiente, por favor. Aquí está un mapa que nos ilustra la cobertura en el territorio para el caso de personal educativo. Vemos los estados con los que ya se concluyó, son 8 entidades federativas, ya se completó la meta, y las 8 en azul que están activas. Esto incluye Jalisco y Nuevo León, que todavía están activas, y los que iniciaron el 4 de mayo son Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Además de Campeche, esto ya suma 17 entidades federativas y nos restan las otras 16 que estarán por aplicarse la vacuna cuando sean asignadas. Aquí recordamos que todo el territorio es de importancia, no hay preferencia de un estado por otro y por otro. Las decisiones del orden de vacunación tienen que ver con criterios técnicos, también ya explicados, pero lo volvemos a decir. Criterio 1, las condiciones epidemiológicas. Cuando existe una mayor duración del control epidémico, es más favorable empezar a vacunar ahí. Y segundo, la cantidad de vacunas que llegan, preferimos que sean distribuidas para que alcancen a completar una entidad federativa por completo. Esto desde luego implica que en las entidades federativas donde hay una población más grande puede ser un elemento que a veces nos lleve a fragmentar y en 2 rondas de vacunación completar la meta en vez de una. Esto posiblemente solo va a ocurrir en la Ciudad de México, el Estado de México y que son las que tienen la mayor población. La siguiente. Respecto a personas de 50 y 59, como lo acabamos de comentar, está abierto. Obviamente todavía la cobertura es limitada, son menos de 500,000 personas o casi 500,000 personas. No hemos concluido todavía ningún municipio. Tenemos 27 municipios en este momento activos, 182 que ya fueron programados, esto lo planteamos el martes, y de modo que ahorita las vacunas ya se están distribuyendo a los estados asignados. En breve estaremos activando la vacunación en esos 182 municipios. La siguiente y penúltima, los eventos secundarios han permanecido muy estables. Son poco frecuentes, realmente muy poco frecuentes, menos de 0.1%, y además son leves, no han sido de consideración. Nadie ha tenido un daño permanente o ha perdido la vida por las vacunas, lo que demuestra nuevamente ya en su uso real que son vacunas seguras, tal como estaba documentado por la investigación clínica antes de su registro sanitario, y